Hola, bienvenidos a otro episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Sorce Z, su anfitrión de costumbre, y pues este es el episodio 237 de Poco Común, donde pues veremos brevemente una historia que tiene que ver mucho con pues la comunidad geek, con el fandom geek. Entonces va a ser interesante y por lo tanto pues vamos empezando, vamos al audio de intro para ir iniciando este tema. Y como dije, pues este tema es sobre pues un tema geek, más que nada sobre pues en general lo que es la comunidad geek, el fandom geek. Y con esto me refiero que recordemos que pues normalmente cuando hablamos de geeks o nerds en este caso, pues somos todos aquellos que pues nos gustan cierto tipo de cosas que no son de gusto generalizado, que son muy de nicho, temas de ciencia ficción, temas de fantasía, temas de superhéroes o superpoderes, todos estos temas pues un tanto fantasiosos que a veces pues no son tan bien aceptados en la generalidad de la gente, pero que aquellos que muchas veces somos aficionados a esto, pues le dedicamos más tiempo, tenemos una pasión especial por todos estos fandoms. Y pues de lo que voy a hablar es, voy a hablar esencialmente de la historia del cosplay moderno, y lo voy a ir conectando un poco porque está muy relacionado con la evolución de pues los fandoms geek. Como que mucho de la presencia y de la evolución del cosplay está muy conectado con la evolución de las propias comunidades nerds, geeks, de ciencia ficción y todo esto. Y bueno, pues empezando con esta historia, pues obviamente ya que hablamos de cosplay, pues hay que reconocer pues que de mucho tiempo atrás, antes del siglo XX, pues siempre ha habido este interés en la humanidad de en ocasiones especiales disfrazarse. Nuevamente, en la mayoría de los casos y en épocas más anteriores, se hacía por dos razones: por cuestiones lúdicas, más que nada a veces como entretenimiento, ya sea aquellos que presentaban un espectáculo como cirqueros, como agrupaciones teatrales, etcétera, o también pues para ritos religiosos. Era muy común también, pues ha sido de mucho tiempo, pues el usar cierto tipo de trajes, cierto tipo de disfraces que representen ciertas deidades o personajes sobrenaturales. Entonces pues esto a final de cuentas tiene también lo de disfrazarse un origen un tanto pagano en muchas partes del mundo. Pero bueno, vamos más hacia cuando se empezó a hacer pues lúdico esto. Más que nada se empezó a hacer más lúdico con las
yo creo con las naciones anglosajonas, ya que pues ellas traían esta costumbre del Halloween, que recordemos que el Halloween viene de festividades irlandesas, inglesas, donde pues ya de entrada se tenía la costumbre de disfrazarse para espantar a la gente, para sorprenderla. Entonces de ahí pues se volvió algo lúdico, algo que en esa fecha se asociaba y pues se empezaba a evolucionar ya para el siglo XX, pues donde ya tanto niños como adultos se disfrazaban, pero ya no solo de criaturas de folclore, sino también de criaturas, digo, de personajes que venían de la ficción, de libros, de la literatura, del cine y posteriormente de la televisión. Entonces, pues esos eran los personajes que empezaban a representar en las disfraces. Ahora bien, ya esto se empezó a hacer más, pues asociar más con el rollo geek cuando empezaron a hacer las primeras convenciones de ciencia ficción, que a final de cuentas fueron pues en sí las primeras reuniones de gente nerd, de gente geek, que pues les interesaba todos estos temas fantasiosos, futuristas y todo esto. Y específicamente en el caso de la convención de la WorldCon o World Convention, ¿cómo era? A ver, déjenme bien el dato. De la World Science Fiction Convention o WorldCon, como le llamaron, que pues venía asociada o derivada de aquellas ferias mundiales que se hicieron en Estados Unidos. Entonces, que asociadas a estas ferias hubo estas convenciones y pues jalaron a tanta gente que se siguieron haciendo estas convenciones cada año. Pero los primeros cosplayers, ya así en forma asociados a una convención, que se disfrazaban de un personaje asociado a una obra de ficción, fue en la World Science Fiction Convention de 1939. Dos personas fueron disfrazadas. Estas personas fueron Forrest J. Ackerman y Myrtle R. Douglas, eso en Estados Unidos. Recordemos que pues más que nada diseñaron trajes como emulando gente del futuro, cómo se vestiría gente del futuro, y pues esto llamó mucho la atención y pues andaban en el centro de convención vestidos con estos trajes de gente del futuro. De aquí pues se popularizó esto, y con cada nueva edición de esta convención pues más y más gente empezó a inventar sus propios disfraces, y eventualmente algunos basados en personajes de obras de ciencia ficción. Y de hecho con el tiempo se empezaron también a hacer concursos de cosplay, donde pues obviamente se decidía quién tenía el mejor disfraz. Esto fue evolucionando pues ya para cuando empezaron pues a crearse ya lo que eran las obras de ciencia ficción ya más masivas, ya más conocidas, empezando por cómics, personajes de superhéroes de cómics, personajes también de obras de cómic de ficción como Flash Gordon, también pues los monstruos que aparecían en muchas obras de ficción. Y ya para los 70s pues esto explotó, porque fue ya cuando pues había más a la disposición de más gente, pues
todas este tipo de obras de ciencia ficción. Y sobre todo, pues obviamente hubo muchísimas series de ciencia ficción en los 70s, pero sobre todo las dos películas más importantes de ciencia ficción de finales de los 70s, principios de los 80s, como fueron pues la película de Star Wars, la primera, y la película de Star Trek. Bueno, y de hecho la serie de televisión de Star Trek, porque ya pues era notorio ya los cosplayers que iban vestidos con el uniforme de Star Trek. Entonces ya fue cuando empezaron a ver personajes ya más basados o imitando más un personaje que ya había sido representado por un actor o por una persona que se podía reproducir más fielmente y que ya no era obra un tanto pues inventada del propio cosplayer, porque muchos disfraces pues a final de cuentas era hasta ese entonces pues mucha imaginación de cómo a lo mejor se verían los personajes, pero ya cuando empezamos a verlos en televisión, en películas, pues ya tuvieron una representación exacta de cómo se verían, de cómo se ven los personajes, y empezaron a reproducir pues estos personajes que aparecían en estos medios. Ahora bien, esto por el lado de Estados Unidos, pero que fue pues a final de cuentas el más influyente y de donde nos inspiramos en muchos otros países alrededor del mundo para empezar a hacer nuestras convenciones y a empezar a hacer cosplay. Pero también pues aquí hay que mencionar otro país que fue muy influyente y muy importante en esto es cosplay y de la historia de los geeks, y obviamente me tengo que referir a Japón. En Japón, al igual que en otras partes del mundo, incluyendo Estados Unidos, pues originalmente mucho de los que se disfrazaban al principio pues era más público infantil, que pues siendo niños se les permitía más disfrazarse, imitar sus personajes favoritos de televisión y del cine. Recordemos en Estados Unidos con muchas series de televisión de los 60s retrataban a niños, 60s y 50s, retrataban a niños que iban a ver su programa favorito de televisión vestidos de vaqueros, vestidos de astronautas o de cosas así. Y pues era ese lado lúdico para los niños, pero pues solo las convenciones fue el espacio donde ya los adultos se nos permitió empezar a disfrazarnos también de nuestros personajes favoritos. Y bueno, y regresando a Japón, pues este mismo era el caso en los 60s y 70s con las series de anime que hubo en ese entonces, de mechas, de series de ciencia ficción en general. Pues ya había niños que se disfrazaban de eso, pero lo que sacó a la luz ya adultos que también les gustaba anime y que querían demostrar su pasión por las series de anime fue gracias a series como Yamato, Space Battleship Yamato y Gundam, y también a principios de los 80s Urusei Yatsura. Estas tres series, Yamato, Gundam y Urusei Yatsura, fueron los grandes íconos que no solo crearon una base de fans de niños, sino que también ya había adolescentes y adultos que les gustaban estas series, estas historias. Y donde pues esto se demostró fue cuando
cuando se organizó la premier de la película de Gundam, de la primera película de Gundam. Que recordemos que de Gundam, la serie de televisión en un principio no pegó tanto porque pues los patrocinadores de la serie, los productores que eran una juguetera, pues no tuvieron las ganancias que esperaban de vender juguetes. Posteriormente pues Bandai fue quien entró al quite a patrocinar pues lo que era Gundam, y gracias a la entrada de Bandai pues empezaron a producir otro tipo de productos que no eran para un público infantil, sobre todo los famosísimos Gonpla, que empezaron pues a crear estos modelos, estas figuras armables de pues los diferentes robots de Gundam. Y de la misma forma pues pasó con la serie de Yamato, así como también pues mucho material de pósters y demás cosas de Urusei Yatsura. Y bueno, en esta premier de Gundam pues los agarró pues así que inesperadamente a los organizadores, porque no esperaban tal cantidad de asistencia de gente. Porque pues en un principio los organizadores pensaban, la mayoría del público va a ser puros niños, entonces con una sala grande es suficiente, y nada más una función va a ser suficiente para todo el público. Y sorpresa, todas las calles alrededor del cine donde se organizó esta función de estreno de la película de Gundam se llenó no solo con niños, sino con muchos adolescentes y adultos que eran super fans, y no iban nada más así casualmente, sino que vieron la oportunidad para demostrar su pasión por la serie disfrazándose de personajes de series de ciencia ficción en general. O sea, obviamente tanto los uniformes de Gundam como también algunos otros que se vestían de series relacionadas de ciencia ficción, por ejemplo uniformados de la serie Yamato y de otras series de anime. Entonces fue ahí cuando tuvieron visibilidad y se aparecieron todos estos adolescentes y adultos disfrazados en la calle para este evento de anime, que pues de alguna manera fue el pretexto para que se reunieran. Y pues tuvieron que hacer como una especie de mini convención afuera en la calle para toda la gente que no pudo entrar o no pudo tener boleto para la función de cine. Entonces pues ahí improvisaron karaoke y concursos de trivia y otras cosas. El propio autor, Yoshiyuki Tomino, estuvo ahí coordinando un buen rato todo este evento. Por ahí existen videos de cómo sucedió todo esto. Y pues a partir de esto pues yo creo tomaron conciencia de su propia importancia y de su propia existencia como fans, toda esta gente. Y pues a partir de aquí es que pues empezaron a crear las primeras convenciones de ciencia ficción japonesas, obviamente muy ligadas con las series de anime. Y ya en estos espacios pues ya empezaban también a presentarse con mucha normalidad pues los cosplayers. Pero el término de cosplay no se usaba todavía en ese entonces. Sin embargo, sí fue una invención de los japoneses. Recordemos que los japoneses tienden a cortar, a pegar palabras y a cortarlas. Por ejemplo, Pokémon viene de Pocket Monsters,
que, que es una de las muchas costumbres que tienen los japoneses de pegar dos palabras y hacer una nueva para eh, abreviar de alguna cosa que la que están hablando. Y pues de, muchos bien sabrán que cosplay viene de pegar las palabras costume y play. Entonces de ahí cosplay, que lo inventaron los japoneses y que esto surgió debido a que pues empezaron a ver noticias de cómo eran las convenciones allá en Estados Unidos, de cómo se disfrazaba la gente y esto. Y pues el autor de muchas de estas notas noticiosas de ya Estados Unidos empezó a acuñar esta palabra de cosplay precisamente y se popularizó en Japón y ya prácticamente cosplay en Japón pues fue sinónimo de pues de disfrazarse en un contexto más geek, más de imitar un personaje. Y pues así es como vemos esta evolución de los fans de anime, de ciencia ficción y todo esto en ambos lados. Por un lado en Estados Unidos y por otro lado en Japón, donde pues primero pues su primer punto de encuentro fue la ciencia ficción y a partir de la ciencia ficción es que se derivó en otros fandoms, los de cómics específicamente, los de anime, los de cosas militares, o los de ciertas series específicas que se empezaron a especializar los fandoms. Pero fue todo gracias a la ciencia ficción que reunió todos estos fandoms y les dio un espacio donde pudieran demostrar su pasión sin ser pues juzgados o criticados, y pues donde también pues cosplay implica a veces pues usar cierto tipo de trajes que a lo mejor no serían tan aceptados o tan apropiados en un contexto más común, más de la calle, porque a veces porque la ropa no es muy conveniente, no es muy cómoda, no es muy práctica, o simplemente es ropa que deja al descubierto mucha parte del cuerpo de quien se disfraza, y que de hecho las propias convenciones son como espacios normalmente seguros donde pueden disfrazarse y donde pues los fans pues siempre guardan cierto respeto y distancia a los cosplayers. Digo, eso es lo que se supone, porque nunca ha faltado convenciones mal organizadas donde los cosplayers a veces terminan sufriendo pues situaciones incómodas, pero en términos generales en la mayoría de las convenciones pues se presta el espacio para que puedan exhibirse y pues presumir su trabajo y también presumir pues su pasión por alguna serie, por algún videojuego o simplemente por su pasión por el propio cosplay, por el simple hecho de disfrazarse. Y pues ya llegamos hasta estas alturas donde pues ya actualmente ya hay concursos de cosplay y donde pues ya hay cosplayers que se hacen tan famosos que se convierten en todos unos profesionales y que pues los contratan y les pagan para presentarse vestidos de diferentes formas, debido a que su trabajo pues es mucho más pulido. Pero bueno, también pues como haciendo como un párrafo dentro de Latinoamérica, dentro de México,
más que nada, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que es el fandom de Geek estuvo muy cohesivo todavía en los 80s. Todavía no había tanta separación entre ciencia ficción, cómics y anime y otras cosas, videojuegos, en las convenciones y en las agrupaciones de fans geek, sino que ya se empezó a especializar esto ya más hacia los 90s, cuando ya empezaron a haber convenciones específicas para cómics, específicas para anime, específicas de videojuegos, etcétera. Y aquí en México pues pasó como algo similar, aunque en los 80s casi no hubo convenciones. Hubo uno que otra reunión de fans, pero nada así ya organizado, más donde pagues tu entrada y todo esto, sino que esto ya se empezó a formalizar ya hacia los 90s. Fue cuando empezaron a ver las primeras convenciones, que en este caso más bien fueron de cómics y anime en un principio, y de ahí se derivaron los otros fandoms, los de videojuegos, los de juegos de rol, de fantasía, de todo esto. Pero empezaron primero como convenciones de cómics y anime, y de ahí fueron las primeras reuniones de fans y de convenciones, y donde por primera vez empezamos a ver pues cosplayers ya en forma en nuestros países, aquí, al menos aquí en México. Y ya para finales de los 90 pues esto ya estaba más establecido, y ya pues fue más común y más visible lo de los cosplayers y lo de las convenciones. Y bueno, pues más que nada se me hizo interesante. Me basé un poco en un video que había visto hace mucho tiempo en el canal de YouTube Comic Tropes, donde precisamente hablan de la historia del cosplay. Y pues como que recordé este video que había visto ya hace tiempo, y sentí que era un tema súper divertido e interesante, y que de forma colateral nos cuenta un poco de la historia de los fandoms de los grupos geeks, de fans de muchos materiales de anime, de cómics, de etcétera, de todo esto que vienen asociados con el cosplay. Entonces pues es un poquito una cápsula de historia de pues todas estas comunidades geek. ¿Cómo lo ven? Se me hace muy súper interesante todo esto, y supongo que más adelante voy a ahondar un poco más en ciertos aspectos de estas historias, de cómo evolucionamos los fandoms de los geeks. Entonces pues nada más para mencionarlo. Espero que pues les haya gustado, interesado este tema, y pues vamos ya al audio de cierre para ir a las despedidas. じゃあもう一回やってシャミ子ちゃん。違います。吉田優子改めシャドウミストレス優子です。やっぱりシャミ子なのかな。笑うな。滑舌なんて気にすんなシャミ。頭を発展させないで。 Y pues con esto entonces ya vamos cerrando este que fue el episodio 237 de Poco Común. Espero que les haya gustado, interesado este tema, que a mí me fascina un poco, porque pues cuenta un poco de esta historia de cómo pues hemos evolucionado todas estas comunidades que somos fans de este tipo de cosas, que no son tan
famosas o populares a nivel masivo, pero que pues ahí persistimos porque tenemos mucha pasión por lo que nos gusta. Y bueno, le agradezco que lo hayan descargado, escuchado, streameado este audio. Les recuerdo que este audio está disponible los martes en la noche y en sus favoritas plataformas de podcasting como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y Prime y muchos otros. Hay iVoox y otros tantos donde pueden pues escuchar este podcast. También les recuerdo que este podcast está disponible en formato de video en mi canal, en el canal de Nerdulería. Busquen la versión en video está los sábados en la noche en el canal de YouTube Nerdulería. Ahí es donde está, y pues formato en video con pues obviamente material audiovisual que acompañe esto. También les recuerdo que este podcast es parte de los colectivos de podcasters, La Podcastería y Encode. Estos están en Facebook, busquen Encode y La Podcastería en Facebook y van a encontrar tanto este podcast como muchos otros podcasts que pueden cubrir muchos temas que les pueden interesar. Y también les recuerdo mis redes sociales. Me pueden encontrar en Facebook como SorcerZ y también en Discord como SorcerZ. También estoy en X o Twitter como SorcerZ con una letra Z al final. No, SorcerZ también. Pero nuevamente no, esa red social no le hago mucho caso. Pero bueno, nada más les menciono su existencia. También les recuerdo que tengo pues streams en vivo, transmisiones en vivo para jugar videojuegos y por donde pueden interactuar conmigo en tiempo real. Esto es en mi canal de Twitch, SorcerZ, escrito solo con una letra Z al final, Sorcerers, ahí en Twitch. Y pues estas sesiones de juegos son los miércoles y domingos a partir de las 10:30 o 10:30 p.m. hora central de México, para que lo tengan en cuenta y me acompañen en una de estas sesiones. Y pues ya nada más con esto, pues vamos dando agradecimiento a los que dejaron sus likes pues en los diferentes espacios. En este caso en iVoox, en el podcast anterior dejaron sus likes Yuki Soto y la gente de Life Anime Podcast, donde pues toqué un tema más nerd de videojuegos y que un poco retoma ciertos temas que ya había mencionado antes, que fue sobre curiosidades de hardware de arcades de los 80s. Sí, cosas técnicas de tecnología que existieron en los arcades de los 80s. Entonces, pues nada más, si lo quieren escuchar, ese fue el episodio anterior. Y bueno, pues ya con esto pues vamos cerrando este episodio. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y pues nos estaríamos escuchando hasta la próxima. Cuídense.